nombre es Arif Antonio Lore de Mola Valencia y hoy les voy a hablar sobre mi proyecto Explorando la Diversidad Cultural. Hablaremos de los procesos culturales y perspectivas culturales. En el primero, la difusión directa, forzada e indirecta, aculturación, enculturación, desculturación, transculturación y globalización. Y en las perspectivas culturales, el etnocentrismo, relativismo cultural, universalismo y derechos humanos. Y por último tendremos mi visión, que es una breve reflexión de mi parte. Cultura: son creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo, por ejemplo, un grupo religioso o una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. La cultura es la columna vertebral de cualquier sociedad, es el medio a través del cual las personas se conectan, aprenden y evolucionan, y es esencial para mantener la cohesión social, la creatividad, el progreso y el respeto mutuo en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Difusión: las ideas y las prácticas culturales se transmiten de una sociedad a otra a través de varios procesos que pueden clasificarse en directo, forzado o indirecto. Cada uno de estos modos tiene diferentes características y puede generar diferentes impactos en la sociedad. Directa: la transmisión directa de ideas y prácticas culturales ocurre cuando los individuos de una sociedad entran en contacto directo con personas de otra sociedad de manera voluntaria o espontánea. Este tipo de intercambio puede ser tanto individual como colectivo y puede ocurrir por diversas razones, como el comercio, la migración, el turismo o la educación. Forzada: la transmisión cultural forzada ocurre cuando una sociedad impone sus ideas y prácticas culturales sobre otra. Este tipo de transmisión generalmente está asociada a situaciones de poder, dominación o colonización, como se puede ver en la imagen, y puede tener consecuencias muy profundas en la sociedad receptora, tanto positivas como negativas. Indirecta: la transmisión indirecta de ideas y prácticas culturales ocurre cuando los elementos culturales se difunden sin un contacto directo y personal, pero aún así llegan a influir en otras sociedades. Esto puede suceder a través de canales más amplios o a través de procesos históricos complejos, como la migración masiva, los intercambios comerciales a larga distancia o los medios de comunicación. Aculturación: la aculturación es un proceso sociocultural en el cual una persona o grupo adopta, asimila o adapta elementos de una cultura diferente a la propia, como resultado de un contacto prolongado y cercano entre ambas culturas. Este proceso puede ocurrir de manera voluntaria o forzada, y puede afectar a varios aspectos de la vida cotidiana, como el lenguaje, las costumbres, la religión, las prácticas sociales, la tecnología y las actitudes. Migración: los inmigrantes que se trasladan a un nuevo país a menudo pasan por un proceso de aculturación, en el cual adoptan aspectos de la cultura del país receptor, como el idioma, las normas sociales y las costumbres, como se puede ver en la imagen que están migrando las personas. Enculturación: es el proceso mediante el cual un individuo aprende, adopta y asimila las normas, valores, creencias, costumbres, comportamientos, símbolos y prácticas culturales de su propia sociedad o grupo. Este aprendizaje no es forzado ni consciente, sino que ocurre de manera gradual a lo largo de la vida, principalmente durante la infancia, a través de la interacción con los miembros de su comunidad. El aprendizaje de la lengua materna. Un niño aprende a hablar su lengua materna no solo por imitación, sino también por la necesidad de comunicarse con los demás dentro de su entorno social. Aquí podemos ver a una mamá enseñándolo a su hijo. Desculturación: es el proceso mediante el cual un grupo o individuo pierde, abandona o suprime sus propios valores, costumbres, creencias y prácticas culturales, debido a la influencia de cultura externa o dominante. Este fenómeno puede ocurrir de manera gradual o rápida y puede tener diversas causas, como la imposición de una cultura dominante, la migración o el contacto con culturas extranjeras. El desplazamiento de pueblos indígenas. En algunos países los pueblos indígenas han sido desplazados de sus tierras y se les ha forzado a vivir en entornos urbanos, como se puede ver en la imagen que están los indígenas migrando de sus tierras. Transculturación: es el proceso mediante el cual diferentes culturas entran en contacto y a través de su interacción se mezclan, transforman y crean una nueva forma de expresión cultural. Este proceso implica un intercambio mutuo entre las culturas, en las que ambas influyen y modifican elementos de la otra. El uso del Spanglish, una mezcla español-inglés, es un fenómeno de transculturación que ocurre en comunidades hispano-no-hablantes en los Estados Unidos. Esta forma de lengua refleja la interacción constante entre la cultura latina y la anglosajona, donde las personas adoptan el idioma a su contexto cultural, fusionando estas dos lenguas. Globalización:
Es un proceso complejo de integración e interconexión a nivel mundial, donde las economías, sociedades, culturales, tecnologías e instituciones están cada vez más interrelacionadas y dependiendo de otras. A través de la globalización, los países y las comunidades interactúan de manera más rápida, intensa y en mayor escala que nunca antes, lo que tiene efectos profundos en diversas áreas como la economía, la política, la cultura, la tecnología, en el medio ambiente y las relaciones sociales. Esta tiene un impacto profundo en las culturas del mundo, con efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, puede facilitar el intercambio cultural, la creación de hibridaciones culturales y la difusión de conocimiento. Si bien las culturas pueden adaptarse y evolucionar gracias a la globalización, es fundamental que se promueva el respeto por la diversidad cultural y la preservación de las tradiciones autóctonas. Etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia a ver y juzgar las culturas ajenas desde la perspectiva de la propia cultura. Hay que evitar el egocentrismo, ya que es esencial para construir una sociedad más justa, solidaria y respetuosa. Nos permite reconocer y valorar las diferencias culturales, fomentar la empatía y la comprensión mutua y contribuir a la creación de un mundo más pacífico y cooperativo. Relativismo cultural. Es una perspectiva en la que se sostiene que las creencias, valores y prácticas de una cultura deben entenderse y juzgarse dentro de su propio contexto cultural sin compararlas con los estándares de otras culturas. Eso es lo contrario al anterior y estas comprende y valore las diferentes culturas sin juzgarlas requiere un enfoque consciente y respetuoso que implica un esfuerzo activo para eliminar prejuicios y estereotipos, así como una disposición de aprender y abrirse a nuevas formas de pensar y vivir. Universalismo y derechos humanos. El universalismo es una perspectiva filosófica, ética y social que sostiene que existen principios, valores y derechos que nacionalidad, raza, religión o cualquier otra característica. Los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que reconocen la dignidad inherente a todas las personas y buscan garantizar que todos los individuos, sin distinción alguna, gocen de ciertos derechos fundamentales. La pregunta de si existen valores universales que todas las culturas comparten ha sido objeto de debate durante siglos en la filosofía, la antropología y otras ciencias sociales. Algunos argumentan que sí, que hay ciertos principios fundamentales que deben ser aplicables a todas las personas, independientemente de su cultura, mientras que otros sostienen que los valores son producto de contextos culturales específicos y, por lo tanto, no pueden ser universalizados, sin importar una visión externa. Los derechos humanos y la diversidad cultural están profundamente relacionados, ya que la protección de los derechos humanos deben tener en cuenta y respetar la diversidad cultural de las distintas comunidades o sociedades. Mi visión. La diversidad cultural es sumamente importante, ya que muestra la gran variedad de culturas que hay en el mundo y el cómo cada una de ellas es diferente, única y especial. Y la convivencia pacífica la debemos promover a todos desde pequeños, enseñando la gran variedad de personas y culturas que hay en el mundo, y enseñar que no por ser diferentes son menos que nadie, al contrario, todos merecemos el mismo respeto sin importar rasgos o culturas. Gracias por su atención.